El cuchillo se hundió en la carne de mi propia vida la noche en que encontré las cartas. No eran palabras dulces de amantes clandestinos, sino confesiones crudas, garabateadas con la tinta de la traición. Cariño, ella nunca lo sabrá. Somos libres ahora. Eran de mi marido, Javier, y de mi hermana menor, Elena. 3 años de mentiras, de besos robados en la cocina mientras yo preparaba la cena para nuestros hijos, de promesas susurradas en el dormitorio que compartíamos como un campo de minas. Y yo, ciego como un topo en mi propia casa, había sonreído esa misma mañana, besando a Javier antes de salir al trabajo. El primer corte no sangró, solo dejó un vacío que me devoró desde adentro. Madrid bullía esa noche de verano de 2018, con el calor pegajoso que se cuela por las grietas de los edificios antiguos del barrio de Malasaña. Yo, Ana López, contable de 38 años en un bufete de abogados del centro, regresé temprano de la oficina porque los niños, Mateo de 10 y Lucía de 7, habían insistido en una cena familiar. Javier, el arquitecto estrella que diseñaba rascacielos para los ricos de Salamanca, prometió llegar a las 8. Pero a las 7, mientras doblaba la ropa en la lavandería, un sobre cayó del bolsillo de su chaqueta. Lo abrí sin pensarlo, como se abre una herida que uno sabe que infectará. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Elena, mi amor, anoche fue perfecto. Ana duerme como un tronco. Ni se enteró de que volviste tarde. Elena, mi hermana, la que había huido de un matrimonio fallido en Sevilla y se mudó con nosotros temporalmente hace 2 años. La que reía con mis hijos, que les contaba cuentos de hadas andaluzas, que me ayudaba con las facturas cuando el dinero escaseaba. ¿Cómo? ¿Cómo habían convertido mi hogar en su nido de serpientes? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero no grité. No, el grito vendría después. En ese momento, solo sentí el frío, un frío que se instaló en mis huesos como el viento del Guadarrama en invierno. Me senté en el suelo de la cocina, el sobre arrugado en mi puño, y recordé las señales. Las ausencias de Javier en las noches de reuniones de trabajo. Las miradas cómplices entre ellos durante las cenas, cuando Elena pasaba la sal y sus dedos se rozaban un segundo de más. Las llamadas a medianoche que él contestaba en el baño, susurrando. Y yo, idiota confiada, atribuyéndolo al estrés de su ascenso profesional. Habíamos construido esta vida juntos, la casa en Chamberí, comprada con hipoteca a cuotas que nos ahogaban. Los sueños de un futuro donde Javier ganaría el Premio Nacional de Arquitectura y yo podría dejar el bufete para dedicarme a los niños. 18 años de matrimonio. Desde que nos conocimos en la Facultad de Económicas de la Complutense, cuando él era el galán con ojos verdes y yo la chica seria de Toledo que soñaba con estabilidad. Pero la estabilidad era una ilusión. Elena llegó como un torbellino, divorciada, endeudada, con esa belleza salvaje que heredó de nuestra madre, el pelo rizado como olas del Mediterráneo y una risa que desarmaba a cualquiera. Hermana, necesito refugio, me dijo, y yo, siempre la protectora, abrí las puertas. Javier la miró esa primera noche con algo que ahora reconozco como hambre. Y ellos lo alimentaron. Esa noche, cuando los niños llegaron del colegio con sus mochilas llenas de dibujos, fingí normalidad. Preparé paella, la receta de abuela, con el arroz que se pegaba en la sartén como mis pensamientos. Javier entró a las 8:30, oliendo a perfume barato y excusas. Tráfico en la M30, amor. Elena apareció desde su habitación en el ático, con un vestido ajustado que no le había visto antes. Cenamos en silencio, roto solo por las risas de Mateo sobre un partido de fútbol. Bajo la mesa, mis pies rozaron los de Javier, y él se apartó como si quemara.
¿Cuántas veces habían yacido juntos en nuestra cama mientras yo trabajaba hasta la medianoche? Después de acostar a los niños. Esperé. Elena se fue a ver amigos, otro eufemismo. Y Javier se duchó. Lo confronté en el salón, el sobre en la mano. Explícame esto. Su rostro palideció. Los ojos verdes ahora turbios como el Manzanares en tormenta. Ana, no es lo que piensas. Elena y yo. Fue un error. Mentiras. Le mostré las fechas, 3 años de errores. Él se derrumbó en el sofá, sollozando como un niño. La amas, ¿verdad? Más que a mí. Negó con la cabeza, pero sus ojos lo traicionaron. Es complicado. Tú eres mi vida, pero ella me hace sentir vivo. Vivo. La palabra me cortó más profundo que el cuchillo invisible. Yo lo hacía sentir muerto, después de parir a sus hijos, de sacrificar mis sueños por su carrera, de mentir a mi familia sobre nuestras deudas para que él pareciera el héroe. La furia subió como bilis. Quise arañarle la cara, romper los platos que habíamos elegido juntos en el rastro. Pero no. En cambio, le dije, vete. Mañana hablamos con un abogado. Él suplicó, prometió terapia, juró por los niños. Pero yo ya había decidido, no sería una víctima llorona en las novelas de Corín Tellado. Sería la sombra que los alcanzaría. Elena volvió a las 2 de la mañana. La esperé en la puerta, el rostro impasible. ¿Dónde estabas? Ella sonrió, esa sonrisa de niña traviesa que siempre la salvaba. Con un ligue, ya sabes. La abracé entonces, fuerte, como si fuera la última vez. Buenas noches, hermana. En su habitación, encontré el collar que le regalé por su 30 cumpleaños dentro del cajón, envuelto en una carta de Javier. Para mi musa eterna. No dormí. El amanecer me encontró en la terraza, mirando las luces de Madrid despertar. La ciudad que amaba, con sus plazas empedradas y sus bares de tapas donde habíamos brindado por nuestro futuro, ahora parecía un laberinto de traiciones. Llamé a mi mejor amiga, Carmen, abogada en el bufete. Necesito consejo. No para divorcio. Para algo peor. Ella llegó en media hora, con café y ojos preocupados. Le conté todo. Las cartas. Las mentiras. Carmen, pragmática como un toro en la plaza de las ventas, me abrazó. Ana, puedes demandarlos por todo, la casa, la custodia, incluso difamación si lo haces público. ¿Pero estás segura? Los niños. Los niños. Mateo, con su pasión por el Real Madrid, y Lucía, que dibujaba princesas con mi pelo. ¿Cómo les explicaría que su padre y su tía eran amantes? No lo haría. Aún no. Quiero que paguen, Carmen. No con dinero. Con arrepentimiento. Ella arqueó una ceja. Eso suena a venganza. Y la venganza, en España, siempre termina en los tribunales o en la cárcel. Sonreí por primera vez en horas. Un sonrisa fría como el acero. No si es silenciosa. Esa semana fue un baile de máscaras. Javier durmió en el sofá. Elena fingió ignorancia. Yo cociné y lavé como si nada. Pero por las noches, en mi oficina improvisada, investigué. Descubrí transferencias bancarias. Javier había desviado dinero de nuestra cuenta conjunta a la de Elena para pagar sus deudas. 20.000 euros. Robados de los ahorros para la universidad de los niños. Más profundo, emails en su laptop, que hackeé con un tutorial de YouTube y la contraseña que él usaba desde siempre. Ana Javier 2010. Fotos. Dios. Las fotos. En nuestra cama. En el coche. En el piso de Elena antes de que se mudara. La rabia se convirtió en plan. No un arrebato, sino una sinfonía de dolor calculado. Contacté a un detective privado. Un tipo discreto de Vallecas llamado Raúl.
que olía a tabaco y promesas rotas. Sigue a Javier y Elena. Quiero todo, pruebas, horarios, debilidades. Costó 5.000, pero era una inversión. Mientras, en el trabajo, me volví invisible, llegaba temprano, salía tarde, acumulando horas extras para reconstruir mi red de seguridad financiera. Una noche, Javier intentó reconciliarse. Me llevó a cenar a un restaurante en La Latina, con vistas al Palacio Real iluminado. Pidió vino Rioja, mi favorito. Ana, por favor. Fue un desliz. Elena se va la semana que viene. Mentiroso. Raúl ya me había enviado fotos de ellos en un hotel de Toledo el fin de semana pasado. Bebí el vino, lento, saboreando el veneno que no era del cristal. Está bien, Javier. Intentémoslo. Él sonrió, aliviado, y me besó la mano. Yo pensé en cómo esa mano había acariciado el cuerpo de mi hermana. Al día siguiente, Elena me confrontó en la cocina. Sé que lo sabes, Ana. Javier me lo contó. Lágrimas en sus ojos, sinceras por primera vez. Fue un error. Él me necesita más que tú. ¿Más? La golpeé entonces. No con el puño, sino con palabras. Tú eras mi sangre. Mi familia. Y me vendiste por un hombre casado. Ella retrocedió, pálida. No lo entiendes. Mamá siempre te prefirió a ti. Yo solo quería algo. Hija de puta. Nuestra madre, muerta hace 5 años de cáncer, había dejado a Elena con deudas emocionales que yo intenté saldar. Pero no más. El plan germinó, separarlos no con gritos, sino con sus propios pecados. Usaría las pruebas para chantajear a Javier en su trabajo. Un ascenso dependía de un contrato limpio. Y a Elena, exponiendo sus deudas a su exmarido en Sevilla, que podría reclamar pensión. Pero eso era el aperitivo. El plato principal sería hacer que se destruyeran mutuamente, creyendo que el otro los traicionaba. Semanas después, el primer movimiento. Anónimamente, envié copias de las fotos a la jefa de Javier, una mujer puritana de los PPR. No todo, solo insinuaciones. Tu arquitecto estrella tiene secretos. Él entró en pánico, culpando a Elena por hablar demasiado. Ella, a su vez, encontró en su buzón una carta falsa de mí, confesando que sabía todo y planeaba divorcio con pensión alimenticia total. El caos comenzó, discusiones a medianoche que yo escuchaba desde mi habitación, fingiendo dormir. Los niños notaron la tensión. Mateo me preguntó, papá y tía Elena se pelean. Cosas de adultos, cariño. Lucía dibujó una familia rota, con figuras de palo separadas por un rayo. Mi corazón se astilló, pero la venganza era un fuego que no se apagaba. Carmen me advirtió, esto te consumirá, Ana. El odio es un veneno que mató a mi tía en su lecho de muerte. Le respondí, mejor morir odiando que vivir traicionada. Y así, en las sombras de Madrid, tejí mi re. No sabía aún que el twist me golpearía como un tren de alta velocidad, cambiando no solo su destino, sino el mío. Pero eso vendría después. Por ahora, el silencio era mi arma más afilada. El detective Raúl me entregó el dossier en un café cutre de Lavapiés. Entre el humo de shisas y el bullicio de inmigrantes marroquíes regateando por especias. Era un hombre de 50, con bigote gris y ojos que habían visto demasiados divorcios sucios. Aquí está todo, señora López. Horarios, fotos, incluso grabaciones. Pagué en efectivo. Mis manos temblando no de miedo, sino de anticipación. Dentro del sobre, la vida de Javier y Elena desnuda como un cadáver en la morgue. Citas en moteles de la periferia, cenas románticas en restaurantes que yo no podía permitirme. Y lo peor, transferencias bancarias que probaban cómo él había vaciado nuestra cuenta para financiar el nido de amor de ella en un piso alquilado en Usera.
Regresé a casa bajo una lluvia torrencial. El tipo de aguacero madrileño que inunda las alcantarillas y arrastra secretos a las profundidades del río. Los niños estaban con la niñera, una estudiante filipina llamada María que ignoraba el veneno en el aire. Javier trabajaba hasta tarde, o eso decía, y Elena había salido de compras. Tuve tiempo para hojear el dossier en la intimidad de mi estudio. Una foto me detuvo, ellos dos en la playa de la Malvarrosa, Valencia, el verano pasado. Yo los había enviado de vacaciones familiares, pero en realidad, Javier y Elena se escaparon solos, dejando a los niños conmigo mientras fingían un retiro de trabajo. En la imagen, ella reía con la cabeza en su hombro, el mar como testigo indiferente. Mi estómago se revolvió, vomité en el fregadero, el ácido quemándome la garganta como el arrepentimiento que aún intentaba colarse. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué? En 18 años. Construí un castillo de arena sobre mentiras, recordé nuestra boda en la Catedral de Toledo, el vestido blanco que cosió mi madre con manos temblorosas de emoción, los votos que Javier pronunció con esa voz profunda que me hacía derretir. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pobreza. Esa era la grieta. Cuando nació Mateo, perdí mi puesto en el bufete por la maternidad temporalmente, dijeron, y Javier ascendió, pero los gastos crecieron como maleza. Yo equilibraba las cuentas, ocultando deudas a tarjetas de crédito para que él pareciera el proveedor perfecto. Elena llegó en el peor momento, su divorcio la dejó en la ruina. Y yo, tonta, la invité a quedarse hasta que se levante. Pero ella no se levantó, se enredó en mi vida como una enredadera venenosa. Javier, con su ego de arquitecto, siempre anhelando admiración, encontró en ella el espejo que yo, cansada de pañales y facturas, ya no le ofrecía. Tú eres práctica, Ana, de ella es pasión. Me confesaría después, en una de sus patéticas súplicas. Pasión. La palabra me enfurecía. ¿Y yo qué era? La mula que cargaba el carro mientras ellos galopaban libres. Decidí el siguiente paso esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas. Llamé a Carmen desde un número desechable. Necesito tu ayuda para algo. Gris. Ella suspiró al otro lado. Ana, ya te dije, venganza no es justicia. Pero si insistes, trae el dossier mañana. Al día siguiente, en su despacho con vistas a la Gran Vía, revisamos las pruebas como cirujanos diseccionando un tumor. Puedes demandar por adulterio, aún es delito en algunos aspectos civiles. Recuperar la casa. La custodia exclusiva. Javier perdería su licencia si se sabe. Pero yo sacudí la cabeza. No quiero tribunales. Quiero que sufran en silencio, como yo sufrí. Carmen, con su coleta apretada y gafas de montura roja, me miró como a una loca. Entonces, ¿qué? ¿Los envenenas? Reí. Un sonido hueco. No, amiga. Los envenenó con su propia culpa. El plan se desplegó, usar las grabaciones. Raúl había colocado micros en el coche de Javier para fabricar malentendidos. Una conversación editada donde él confesaba a un amigo en realidad. Yo disfrazada de voz que planeaba dejar a Elena por mí, con su dinero. La enviaría anónimamente a ella. Para Javier. Un email falso de Elena admitiendo que usaba el affair para extorsionarlo y quedarse con todo. Era cruel. Sí, pero lógico. En España, donde el honor familiar aún pesa como una losa en las plazas de pueblos, la traición interna destroza más que un escándalo público. Elena, con su orgullo andaluz, se rompería al sentir traicionada por él, Javier, con su ambición castiza, colapsaría al imaginarla como una sanguijuela. Implementé el primer hilo esa semana. El email a Elena llegó desde una cuenta Bene, Javier me lo contó todo. Quiere volver conmigo. ¿Tu dinero? Solo un préstamo que no verás.
Vete antes de que llame a la policía. Adjunté una transferencia falsa, mostrando cómo él devolvía el dinero a mí. Ella irrumpió en casa esa tarde, los ojos rojos de furia, gritando a Javier desde la puerta: «Me usaste. Cabrón, todo por ella». Él, desconcertado, balbuceó: «No, amor, es un montaje». Se enzarzaron en una pelea que hizo temblar las paredes, platos rotos, insultos que volaban como cuchillos. Yo observé desde la escalera, invisible, el corazón latiendo con un ritmo sádico. Los niños, aterrorizados, se escondieron en su habitación. Mateo me encontró allí, abrazado a Lucía. ¿Por qué gritan? Mamá. Discusiones tontas. Mi vida. Duerme. Pero no dormí yo. Esa noche, Javier me buscó en la cama, oliendo a whisky. Elena está loca. Dice que le mentí. Fingí sorpresa. Dios. Javier, ¿qué pasa? Él se derrumbó, confesando pedazos: la amo, pero no como a ti. Tú eres mi roca. Mentiras piadosas. Lo consolé, acariciando su espalda, imaginando cómo esa misma mano podría estrangularlo. El siguiente movimiento fue más audaz. Contacté al exmarido de Elena, un camionero bruto de Sevilla llamado Paco, vía Facebook. Sé lo de tu mujer y mi marido. Tengo pruebas. ¿Quieres la pensión que te debe? 50.000 en deudas ocultas. Él mordió el anzuelo, un tipo resentido que aún hervía por el divorcio. Le envié fotos selectas, lo suficiente para avivar su ira sureña. 2 días después, Paco apareció en Madrid, aporreando la puerta del piso de Usera. Elena, acorralada, llamó a Javier histérica: «Viene a matarme, por tu culpa». Él corrió a rescatarla, pero llegó tarde. Paco la arrastró por el pelo, gritando sobre traiciones y dinero robado. La policía intervino una denuncia por violencia doméstica, y Elena pasó la noche en comisaría. Javier me llamó desde el hospital, donde la llevaron con moretones. «Ana, por favor, ven. Es tu hermana». Fui, sí, con una calma glacial. En la sala de espera, la vi, el labio partido, los ojos hinchados. «Hermana», susurró. La abracé, susurrando al oído: «Esto es solo el comienzo». Ella se tensó, pero no dijo nada. Javier, exhausto, me agradeció: «Eres un ángel». Ángel de la muerte, pensé. La red se tensaba. En el trabajo, acumulé más pruebas contra Javier. Había falsificado facturas en su firma para cubrir bonos a Elena. Anónimamente, lo filtré a un periodista de El País, un contacto de Carmen. El artículo salió una semana después: «Escándalo en arquitectura madrileña, desvíos en contratos públicos». Su jefa lo suspendió. El ascenso evaporado. Él culpó a Elena: «Tú hablaste, tu ex». Ella, a su vez, encontró en su móvil un mensaje falso mío a Javier: «Dile a tu puta que se largue o publico todo». El odio entre ellos crecía como un incendio en la sierra de Guadarrama. Discusiones diarias, portazos que despertaban a los niños. Mateo empezó a mojar la cama. Lucía se negaba a comer. Mi culpa punzaba, pero la sofocaba con recuerdos: las noches sola, criando hijos mientras ellos follaban en moteles. Carmen me visitó una noche, trayendo paella casera. «Ana, para. Esto te está destruyendo. Mira a los niños». Lágrimas brotaron entonces, reales. Lo sé. Pero ¿cómo paró cuando el dolor no para? No paró. Una noche, Javier me confrontó. «Tú estás detrás, ¿verdad? Las filtraciones. Los emails». Lo negué. Ojos inocentes. «Estás paranoico». Pero en su mirada, vi la semilla de duda. ¿Y si Elena lo traicionaba a él? Perfecto. El clímax se acercaba, pero no imaginaba el giro que me golpearía como un rayo.
Elena, en un momento de debilidad, me confesó algo que lo cambió todo, no fue solo pasión. Ana. Javier. Él me obligó. Tenía deudas en la firma. Y me usó para chantajearme. ¿Obligó? Mi mundo se tambaleó. ¿Era yo la villana en mi propia venganza? La confesión de Elena llegó como un terremoto en la quietud falsa de nuestra casa. Esa noche de otoño, cuando las hojas de los plátanos en Chamberí caían como confeti sangriento. Estábamos solas en la cocina. Javier en una reunión, otro motel. Suponía. Los niños dormidos tras un día de colegio agotador. Ella entró con una botella de vino manchego. Los ojos hundidos en ojeras que el maquillaje no ocultaba. Ana. No aguanto más. Siéntate. Su voz temblaba. No como la seductora de siempre, sino como la niña que fui a buscar al instituto cuando nuestro padre nos abandonó por un amante en Barcelona. Vertí el vino en vasos desparejados. El líquido rojo como sangre fresca. ¿Qué pasa? ¿Elena? Otro lío con Paco. Ella negó, sorbiendo un trago largo. No. Es Javier. Todo. Todo fue una trampa desde el principio. Las palabras cayeron pesadas. Y yo fingí sorpresa, aunque mi pulso se aceleró. ¿Parte de mi plan? ¿O algo peor? Explícate. Ella sollozó entonces. Un sonido gutural que me erizó la piel. Cuando llegué aquí, endeudada por el divorcio, Javier me ofreció ayuda. Préstamo, dijo. Pero exigió. Favores. Al principio, besos, caricias. Luego, más. Me dijo que si no, contaría a todos mis deudas. Mi fracaso. Me tenía acorralada, Ana. Tú eras su escudo perfecto, la esposa fiel que no sospechaba. El vaso se me resbaló de la mano, rompiéndose en el azulejo con un estallido que resonó como un disparo. ¿Obligada? Mi hermana. Mi sangre. Violada en espíritu bajo mi techo. La rabia que sentía por Javier mutó. Se volvió un monstruo de 3 cabezas, traición, culpa, y algo nuevo horror por mi propia ceguera. ¿Por qué no me dijiste, soy tu hermana? Ella rió amargamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Porque te habría odiado. Tú tenías la vida perfecta, marido exitoso, hijos adorables. Yo, la perdedora de Sevilla. Y él. Él me convenció de que era mutuo, que me deseaba. Pero eran mentiras. Todo por control. Por dinero que desviaba de la firma, usando mis servicios como coartada para viajes falsos. El mundo giró. Recordé las reuniones de Javier en Sevilla, donde supuestamente cerraba contratos. En realidad, escapadas con ella. Pero ahora. ¿Coacción? Ni plan de venganza. Esa red de mentiras que tejía con placer sádico, se volvió contra mí. Había alimentado el fuego con leña que no conocía, separándolos. Había empujado a Elena más profundo al abismo, exponiéndola a Paco, a la policía. Y las cartas. Las fotos riendo en la playa. Fingía, Ana. Para sobrevivir. Él me amenazaba con los niños, si hablas. Ana pierde la custodia. Decía que tú eras fría, que no lo satisfacías. Fría. La palabra me quemó. ¿Era yo la culpable? Por trabajar demasiado. Por no ver el vacío en nuestra cama, lágrimas mías brotaron, calientes, mezclándose con el vino derramado. Abracé a Elena, su cuerpo frágil temblando contra el mío. Lo siento. Dios, lo siento. Pero en el fondo, el odio no murió, se redirigió. Javier no era solo un adúltero, era un monstruo manipulador. Un depredador que usaba el amor como arma. Esa noche, no dormimos. Hablamos hasta el alba, desentrañando el laberinto. Elena confesó más, Javier tenía deudas de juego en casinos de Marbella, ocultas de mí. Usó el affair para justificar ausencias, desviando fondos de la firma para pagarlas. Ella era su muleta,
firmando papeles falsos como consultora. Quería decírtelo, pero él me grabó videos. Amenazaba con enviarlos a Paco, a mi familia. Videos. La náusea volvió. Mi marido, el padre de mis hijos, extorsionador de su cuñada. Decidí entonces, la venganza no pararía, pero cambiaría de forma. No más hilos sutiles, ahora. Un golpe directo, pero inteligente. Lo destruiremos juntas, le dije. Elena dudó, ojos llenos de miedo y alivio. Pero los niños. Ellos serán lo único que salve. Llamé a Raúl al amanecer. Voz ronca, nuevo objetivo. Pruebas contra Javier solo. Deudas, coacciones, todo. Él gruñó, esto sube de precio, señora. Paga lo que sea. Los días siguientes fueron un torbellino de espejos rotos. Javier notó el cambio, Elena y yo, unidas en silencios cómplices. Risas forzadas que lo excluían. Intentó acercarse. Regalos absurdos, un collar de plata de Toledo, mi ciudad natal. Para mi reina. Lo acepté, sonriendo, pero por dentro planeaba. Carmen se unió al complot. Su despacho convirtiéndose en sala de guerra. Si hay coacción, es delito penal. Violencia de género ampliada. Pero necesitas pruebas irrefutables. Proporcioné las grabaciones editadas, pero ahora con contexto, fragmentos donde Javier amenazaba a Elena. Si no vienes esta noche, tu hermana ve los videos. El twist me había humanizado a Elena, ya no era la puta traidora, sino víctima colateral. Pero la perdoné, no del todo. Su silencio inicial me dolió. Un eco de la traición familiar que nos marcó desde niñas, cuando padre eligió a su amante sobre nosotras. Tú siempre fuiste la fuerte, me dijo ella. ¿Fuerte? ¿O solo endurecida? Movimos piezas. Anónimamente. Filtré las deudas de Javier al fisco, una auditoría cayó sobre su firma como un yunque. Inspectores irrumpieron en su oficina. Cartones de documentos requisados. Él volvió a casa pálido, sudando. Ana, algo terrible pasa en el trabajo. Me acusan de fraude. Fingí horror. Dios, ¿estás limpio? Él dudó un segundo, y en ese parpadeo vi la verdad. Esa noche, discutió con Elena por teléfono, la oí desde mi habitación, tú filtraste, por venganza. Ella colgó, sollozando en su cuarto. Los niños sufrían. Mateo se volvió agresivo en el colegio. Peleas con compañeros sobre padres mentirosos. Lucía dibujaba ahora sombras devorando familias. Mi culpa crecía. Un peso que me doblaba, pero lo canalizaba en furia. Una noche, Javier me confrontó en el salón. Ojos inyectados en sangre. Dime la verdad, Ana. ¿Estás con él? ¿Con Raúl? Perenoye pura. Reí. Estás loco. Pero él avanzó, agarrándome el brazo. Lo sé todo. Las llamadas, las cuentas. Por un segundo, temí, su fuerza, su rabia. Lo empujé. Suéltame o llamo a la policía. Se apartó, derrotado. Perdóname. Pero no había perdón. Al día siguiente, Elena y yo registramos una denuncia anónima por acoso, las grabaciones de amenazas. La policía lo citó. Investigación rutinaria. Él colapsó, bebiendo hasta el amanecer. Elena me miró entonces. Ojos duros, ahora. Lo matamos. No literal, pero cerca. El plan final, usar su colapso para divorcio limpio, custodia total, y exponerlo públicamente. Pero el laberinto tenía más giros. Raúl llamó, señora. Encontré algo. Sobre usted. Yo, mi corazón se detuvo. ¿Qué secreto ocultaba mi venganza? La llamada de Raúl llegó a medianoche, cuando Madrid dormía bajo un manto de niebla que se colaba por el retiro como un fantasma. Ana, no cuelgues. Esto cambia todo. Su voz, ronca por el tabaco,
Cortaba el silencio de mi cocina, donde bebía café solo para mantener los ojos abiertos. Elena roncaba en su habitación, habíamos compartido vino y planes hasta tarde. Javier roncuaba en el sofá, ebrio de autocompasión. ¿Qué? ¿Raúl? ¿Más deudas? Él pausó, exhalando humo imaginario. No. Es sobre usted. Encontré correos en el portátil de Javier. De hace 10 años. Usted transfirió dinero de la firma para cubrir sus errores. El mundo se volvió negro. ¿Yo? ¿Ladrona? Recordé 2000 Queens. La crisis post-2008 aún mordiendo. Javier había perdido un contrato grande por un error de cálculo, su culpa. Pero yo, en el bufete contable, falsifiqué una factura menor para equilibrar. Por nosotros, le dije entonces, besándolo. Él prometió reembolsar, pero nunca lo hizo. Y ahora, en su portátil, evidencias, emails donde me cubría, pero también donde planeaba usarlo en mi contra si las cosas se ponían feas. Si me deja, la entrego, escribió a un amigo. Bastardo. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. Fuego en las venas, no solo traicionado, sino chantajeado por mi propia ayuda. Corrí al baño, vomitando bilis y recuerdos. ¿Cuántas veces salvé su culo? Cuando apostó en casinos. Cuando contrató ilegalmente para ahorrar. Cuando mintió en impuestos. Yo, la práctica, la que limpiaba sus mierdas. Y él, en retribución, me follaba a mi hermana y guardaba mi crimen como daga. Elena me encontró allí, de rodillas en el frío mármol. ¿Qué pasa? Le conté, voz quebrada. Ella palideció. Entonces, ¿somos iguales, víctimas de él? No. Yo era la arquitecta de mi caída. La venganza, que tejí con hilos de justicia, ahora me ahorcaba. Llamé a Carmen a las 3 de la mañana. Emergencia. Mi pasado. Javier lo sabe. Ella llegó en pijama, coche aparcado en doble fila. En el salón, con Javier roncando ajeno. Desplegamos el mapa, mis transferencias, sus deudas, las coacciones a Elena. Si sale, cárcel para todos. Fraude agravado. Hasta 8 años. 8 años. Lejos de mis niños. El pánico me invadió, sudor frío. Pero el fuego no se apagó, se avivó. Lo usaremos contra él. Fingiré que lo descubro. Lo chantajearé para que confiese todo. Carmen negó. Peligroso. Él es astuto. Astuto como una rata en el metro de sol. Al amanecer, actué. Desperté a Javier con café y una sonrisa falsa. Tenemos que hablar. De verdad. Él se incorporó, ojeroso. Ana, si es por Elena. Lo interrumpí, mostrando el print del email en su portátil hackeado por Raúl. Esto. Me delatarías. Su rostro se descompuso. Ceniza. Era una broma. Amor. Pánico post-crisis. Mentira. Lo acorralé, confiesa todo a la policía. Las deudas. Las coacciones a Elena. Los desvíos. O te entrego yo. Él suplicó, de rodillas. Por los niños, no. Lo grabé todo. Móvil oculto. Horas de súplicas. Confesiones parciales, sí. Forcé a Elena. Al principio. Luego se volvió real. Real. El asco me revolvió. Pero seguí. Implacable. Firma esto, divorcio. Custodia a mí. Pensión total. Y renuncia a la firma. Él firmó. Manos temblorosas. Ojos húmedos. Victoria amarga. Pero el fuego ardía. Esa tarde, con el documento en mano, fui al retiro, sentándome en un banco bajo los olmos centenarios. Madrid vibraba, parejas paseando, lanes sudados, turistas con guías. Y yo, una viuda en vida, vengadora con cadenas.
Elena me alcanzó allí. Con Lucía de la mano la niña insistió en ver a mamá triste. Lo hicimos, hermana. La abracé. Pero el abrazo era frágil. Lucía dibujó en la arena una casa en llamas, pero con flores brotando. El siguiente paso, entregar las confesiones a la policía. Carmen lo arregló, denuncia anónima, pero con rastro a Javier. Esa noche, agentes tocaron la puerta. Señor López, por fraude y coacción. Él los miró, incrédulo. Luego a mí. Tú. Asentí, fría. Sí, yo. Lo esposaron frente a los niños, que gritaron. Mateo corrió a mí, papá no es malo. Mi corazón se rompió, pero lo sostuve. Elena, testigo, mintió por primera vez a favor mío, él me forzó. Tengo pruebas. Javier gritó desde el coche patrulla, Ana. Puta, ¿te arrepentirás? No. El arrepentimiento era suyo. En comisaría, su mundo colapsó, interrogatorios. Abogados caros que no pagaba. La prensa olfateó, arquitecto madrileño arrestado por escándalo sexual y financiero. Su firma lo despidió. Amigos lo gostearon. Elena y yo nos mudamos temporalmente a casa de Carmen en Salamanca. Un piso elegante con vistas a la Castellana. Allí, el fuego se calmó, pero dejó cenizas. Noches de insomnio, donde soñaba con Javier pudriéndose en Soto del Real. Los niños preguntaban, ¿papá volverá? Pronto, pero cambiado. Mentira piadosa. Elena y yo reconstruíamos terapia para ella. Para mí un diario de rabia que quemaba página a página. Pero el twist mayor acechaba, Raúl llamó de nuevo. Ana, Javier no está solo. Tiene un socio. Que sabe de tus transferencias. Y viene por ti. El socio. Un nombre que heló mi sangre, don Ricardo. El inversor andaluz que financiaba sus proyectos. ¿Cuánto sabía? La tormenta estalló en la Plaza Mayor. Bajo un cielo de diciembre que escupía nieve sucia sobre los soportales barrocos. Madrid en invierno es un puñetazo frío que cala los huesos. Luces navideñas que parpadean como promesas falsas. Yo caminaba rápido. Bufanda al cuello. Cartera con los documentos de divorcio apretada contra el pecho. Javier estaba en prisión preventiva 2 meses ya. A la espera de juicio. Pero su sombra se alargaba. Raúl me había advertido, don Ricardo Villanueva. Socio de tu marido desde el 2012. Sabe de tus ajustes contables. Y no es de los que perdonan. Don Ricardo. Lo recordaba vagamente, un hombre de 60. Piel curtida como cuero de antequera. Acento andaluz grueso y ojos que diseccionaban como un matador en la maestranza. Había financiado el gran proyecto de Javier. Un complejo de lujo en la Costa del Sol. Con dinero dudoso, rumores de blanqueo. Pero nunca probado. Si él tenía pruebas de mi fraude, no era solo cárcel, era ruina total. Perdería la custodia, la casa, todo por lo que sangraba. Me reuní con Carmen en un bar de tapas en la plaza. El aroma a jamón y vino Mulsun, ahogando mi pánico. Ricardo es intocable, dijo ella, picando una croqueta. Conexiones en el PSOE, propiedades en Marbella. Si te acusa, te hunde. Bebí un tinto, el alcohol quemando mi garganta. Opciones. Ella enumeró en su libreta, negociar, huir, o contraatacar con las confesiones de Javier. Contraatacar. El fuego renació. Quiero verlo. A Ricardo. Lo contacté vía Raúl, una reunión en su ático de la Castellana, para hablar de deudas pendientes. Subí en el ascensor de cristal. Vistas a la ciudad que una vez amé, ahora enemiga. Él me recibió en bata de seda, fumando un puro, whisky en mano. Señora López. La viuda negra. Su risa era grava. Señaló un sofá de cuero, fotos de toros y yates en las paredes. Sé por qué estás aquí. Javier era un idiota, pero útil.
Tú eres el cabo suelto. Mostró un dossier, mis transferencias de 2000 coins, emails, incluso un audio donde yo confesaba a Javier. ¿Falsificado? No importaba. 10.000 euros. Y me callo. O la entrego al fisco. Extorsión pura. Mi pulso latió fuerte, pero mantuve la calma. Javier te robó más. Desvíos para casinos. Tengo pruebas. Saqué mi USB. Reproduje la confesión grabada. Sus ojos se entrecerraron. Interesante. Socios. Entonces. Negociamos como ladrones en una noche de luna llena. Él retiraría acusaciones contra mí si yo destruía las pruebas contra el blanqueo en el complejo de Marbella. Javier pudre en la cárcel. Acepté, firmando un pacto en Nepkin, silencio mutuo. Bajé del ático con náuseas, el aire navideño ahora viciado. ¿Victoria o pacto con el diablo? Elena me esperó en casa de Carmen, con los niños decorando un árbol cutre. Bien. Mentí, resuelto. Pero el peso creció. Esa noche, Javier llamó desde prisión derecho conyugal. Voz quebrada, Ana, por favor. Ricardo me vendió. Todo fue su idea, las deudas. Elena. Para controlarme. Otro twist, mi cabeza giró. Ricardo orquestó el affair para hundir a Javier y absorber la firma. Llamé a Raúl, investiga a Ricardo y Elena. Horas después. El bombazo, fotos de 2017. Elena y Ricardo en un yate en Marbella. No coacción, romance. Ella lo usó para escapar de Javier, pero fingió victimismo. Mi hermana. Doble traidora. El fuego explotó, la abracé esa noche. Cuchillo en la mano metafórica. ¿Por qué? ¿Elena? ¿Ricardo también? Ella confesó. Sollozando, Javier me forzó primero. Pero Ricardo me salvó. Amor real. Pero te lo oculté por miedo. Miedo. La plaza mayor bullía fuera. Villancicos y risas. Dentro. Tormenta. Decidí el clímax, enfrentar a todos. Organicé una reunión familiar en un restaurante neutral en Huertas. Post-Navidad. Javier. En libertad condicional por buen comportamiento, Ricardo. Invitado por negocios, Elena. Obligada. Los niños con niñera. La mesa era un campo minado, Javier demacrado. Ricardo obeso y sonriente. Elena pálida. Brindamos con cava falso. Por la verdad. Reproducí audios, confesiones de Javier. Llamadas de Elena a Ricardo. Vosotros. Todos mentís. Javier gritó, Elena te manipuló. Ricardo rió, negocios. Señora. Elena lloró, perdóname. El clímax estalló, Javier atacó a Ricardo con un tenedor. Sangre en la mesa. Gritos. Policía. Yo grabé todo. El caos como sinfonía. Javier arrestado de nuevo. Ricardo herido pero libre por influencias. Elena huyó, llamándome monstruo. Sola en la noche. Caminé por huertas. Lluvia lavando lágrimas. Venganza lograda. ¿Pero a qué costo? Los niños me esperaban. Inocentes. Las cenizas de mi venganza se asentaron en primavera, cuando los cerezos del Retiro florecían rosados contra el cielo gris de Madrid. La ciudad, eterna como el Bernabéu un domingo de Debbie, seguía su pulso, atascos en lados, terrazas llenas de cañas. Pero para mí, todo era gris. Javier cumplía sentencia en Teixeiro, Galicia lejos, frío, merecido, por fraude y coacción. 5 años. Con probation posible en 3. Ricardo, el tiburón, se retiró a Marbella tras un acuerdo extrajudicial, mi silencio por su. Elena. Elena desapareció. Una nota en mi buzón, perdóname, hermana. Vuelvo a Sevilla. No me busques. No lo hice. La sangre traicionada no se lava con notas. La custodia fue mía.
Total. La casa en Chamberí. Hipotecada pero mía. Gracias a Carmen. Que peleo como una leona en los tribunales. Has ganado, Ana. Me dijo en la vista final. Mayo de 2019. Con el juez un viejo cejijunto de Leganés sellando papeles. Ganado. La palabra sonaba hueca. Mateo. Ahora 11. Odiaba las visitas supervisadas a su padre, es un mentiroso. Mamá. Lucía. 8. Dibujaba ahora familias con superpoderes. Yo como Wonder Woman. Sonreía por ellos, pero por las noches. El vacío me devoraba. Renacé en fragmentos. Volví al bufete. No como contable sumisa, sino como socia junior. Carmen me impulsó. Clientes nuevos, mujeres divorciadas, víctimas de maridos infieles. Les contaba mi historia editada, inspirándolas. La venganza no cura, pero la justicia empodera. Terapia semanal con una psicóloga en Chueca. Una lesbiana catalana llamada Marta que me hacía acabar en el barro porque el odio. Ana, por Javier. O por el padre que nos dejó. El padre. El origen, su abandono en 1995. Yo de 10. Elena de 7. Madre llorando en la cocina toledana. Hombres como él, decía ella. Y yo repetí el ciclo, casándome con un eco. Un día de julio, calor asfixiante. Recibí una carta de prisión. Javier. Letra temblorosa, Ana. En la celda. Veo claro. Te destruí porque me destruías a mí con tu perfección. Elena fue escape. Pero tú. Eras mi todo. Perdóname. Lo quemé en el fregadero. Llamas azules lamiendo el papel. ¿Perdón? No. Pero lo visité una vez. En agosto. Tren a Galicia con los niños. Él, tras el cristal. Envejecido 10 años, barba gris. Ojos hundidos. Mamá dice que eres malo. Soltó Lucía. Él lloró. Lo fui. Pero los amo. Mateo lo miró fijo. Cambia. Papá. Salimos. Yo sin palabras. El odio se enfrió. No desapareció. Elena reapareció en otoño. Un email desde Sevilla, estoy limpia. Terapia. Trabajo en un bar. Paco muerto accidente de camión. Quiero ver a los niños. Dudé semanas. Fue Gorisillo el que mandó. Pero por Lucía, que preguntaba por ti, Elena, accedí. Vino a Madrid en tren. Delgada. Pelo corto. Ojos claros. No merezco perdón, dijo en el Parque del Oeste. Hojarasca crujiendo. Pero te extraño. Hablamos horas, sus coacciones reales con Javier. Su afer con Ricardo como rebelión. Mi venganza como espejo de su dolor. Somos rotas, hermana. La abracé. Lágrimas saladas. No perdón total, pero un puente. La vida se tejió nueva. Vendí la casa, mudándonos a un piso luminoso en Lavapiés. Malti Calciali vivo, vecinos marroquíes. Artistas. Vida. Mateo jugó al fútbol en un equipo local. Lucía bailó flamenco en clases. Yo, Ana López, 41 ahora. Escribí un blog anónimo, Sombras de traición. Relatos de mujeres vengadas. Se viralizó en Twitter. Apoyo de foros feministas. Carmen y yo abrimos una firma, Mujeres por Justicia. Defendiendo casos como el mío. Un twist final. Dulce el amargo, en Navidad 2020. Javier salió en probation. Vino a ver a los niños. Supervisado. Cenamos en un mesón de la Latina. Tortilla y vino. He cambiado. Juró. Dudé. Pero por ellos. Permití visitas. No amor, pero paz. Elena se quedó en Sevilla. Pero visitaba. Tía arrepentida. Mirando atrás. Desde este diciembre de 2025, 7 años después. Veo la venganza no como victoria, sino lección. Me traicionaron durante años. Y respondí con silencio que cambió todo, no solo sus vidas, sino la mía. De víctima a superviviente. De sombra a luz. Madrid,
Mi testigo eterno. Susurra, la vida es drama. Pero tú escribes el final. Y así, en las calles empedradas, camino libre. El fuego se apagó, dejando estrellas.